Hola, muy buenas. Este día nos toca la clase de aminas y arilaminas. ¿Cuáles son los objetivos de la clase de este día? Conocer algunas características de las alquilaminas y arilaminas. Identificar algunas fuentes naturales de las aminas. También vamos a clasificar las aminas como primarias, secundarias, terciarias. Vamos a conocer sus propiedades físicas. También vamos a ver la nomenclatura de IUPAC y conoceremos algunas aplicaciones médicas de ellas y de las alquilaminas, arilaminas y también vamos a hablar aquí de las aminas heterocíclicas. Vaya, y vamos a definir qué son las aminas y las arilaminas. Estos son compuestos que son derivados del amoníaco, derivados orgánicos del amoníaco, mejor dicho. ¿Y qué sucede aquí? Aquí sucede que uno de sus protones, o sea, en este caso, uno de sus hidrógenos, ha sido sustituido por una cadena carbonada. ¿Sí? Y esta cadena de carbonos puede ser una cadena alifática, como se tiene aquí, o en este ejemplo de aquí abajo, o puede ser una cadena aromática, como se ve aquí, en su representación, o en una mejor forma para verla visualmente. ¿Sí? Y en el caso de que haya sido una cadena alifática, a estas se les van a conocer como alquilamina. ¿Sí? Y en caso de que haya sido una cadena aromática, ellas van a ser conocidas como arilaminas. Y estas, tanto las aminas o arilaminas, se clasifican de la siguiente manera. Primero tenemos a las aminas primarias. ¿Cuáles son estas? Estas son las aminas en las cuales el amoníaco solo ha sustituido uno de sus protones por una cadena. Como se puede ver en este ejemplo de la ciclohexanamina, solo esta está unida al amoníaco. O la terbutilamina. Si ven, solo hay un enlace de un carbono al grupo amino. Luego tenemos las aminas secundarias. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre aquí es que en el grupo amino están unidos dos cadenas ahora. ¿Cómo se puede ver aquí? Vean, la N-etilanalina, vean, tienen un grupo etil y tienen el anillo aromático. Y vaya, como comentario, ustedes pueden ver de que la cadena que se sustituye ahí, igual, puede ser alifática o aromática, o ambas pueden estar a la vez. No hay problema con eso. O también aquí en la piperidina, que es una cadena alifática. Luego tenemos a las aminas terciarias. ¿Qué pasa con ellas? Aquí el grupo amino ya no tiene, por decir, ya no tiene sus protones. Todos han sido sustituidos por distintas cadenas, ya sea alifáticas o aromáticas. En este caso son tres cadenas las que tiene. Y aquí hay un ejemplo, la N,N, dietilanilina, tiene dos etiles y el grupo aromático. O la quinusclirina, que vean, todas son cadenas alifáticas. Así que vaya, como recordatorio, aminas primarias, una cadena. Tiene una cadena. Aminas secundarias, ¿cuántas tiene? Dos. Y aminas terciarias, tres cadenas. Ok, ahora vamos a hablar de las aminas que abundan en la naturaleza. En este caso, las aminas naturales aisladas de plantas se denominan alcaloides. ¿Y qué son los alcaloides? Las alcaloides son un tipo de planta en el cual el grupo amino está biológicamente activo. ¿Qué quiere decir eso? Que estas plantas utilizan a estos grupos aminos, donde están ahí, donde se encuentran estas, para ser protegidas eh, por insectos y otros animales.
ya que estos grupos aminos, ojo, no solo los que están aquí en las láminas, sino que muchos más, son venenosos si se comen en ciertas cantidades. Entonces, pues las producen más que todo por protección. Y tenemos aquí algunos ejemplos, como puede ser la morfina, que aquí le dice que es un potente analgésico aislado de las plantas verdes de la planta dormidera, Papaver somniferum. Luego tenemos a la cocaína, que esta, tanto la morfina como la cocaína y ustedes ya la habrán escuchado, la cocaína ya ni necesita presentación. Solo voy a decirte que esta se aísla de la planta de la coca. La nicotina es otra que no necesita ninguna presentación, ya habrán escuchado. De que este es un compuesto aditivo y tóxico que se encuentra en el tabaco. O sea, ¿y en dónde van a encontrar el tabaco ustedes? En los cigarros, en los habanos, en los que se han puesto de moda ahorita, que son los vapes, perdón. Sí, ustedes ya habrán escuchado todo eso. Así que no es. La que sí puede ser nueva es la coína. Esta coína, bien interesante, es la que se extrae de la planta de la cicuta. ¿Qué es esta plantita de acá? Que yo creo que ya la habrán visto. O sea, es una de las plantas venenosas más comunes que existen. Pero sí, digamos, la coína, coniina, presente en esta planta, es la que se utilizó y se aisló para envenenar a Sócrates. Eso, digamos, por eso está aquí. Ese es su gran, ¿cómo se dice?, atribución que ha tenido este compuesto. Pero ojo, también otros alcaloides pudieron haber sido utilizados para hacer la misma función. Quizás quizás debían utilizar la conina, porque esta planta es bien común de encontrar, es la más fácil de hallar. Ahí es ya de supuesto mío. Y ojo, hay más, ¿cómo se diría? Más alcaloides presentes. Aquí les pongo la información de dónde pueden encontrar más de ellos. También muchas aminas desempeñan papeles vitales en la neuroquímica, o sea, en la química de nuestro cerebro. Y tenemos una, la adrenalina. Esta es la hormona de la lucha o la huida. Es aquella hormona de que cuando estamos en una situación, vámonos a un extremo de vida o muerte, este, eh, va a ser aquella que se va a liberar. Y ahí vamos a tener, si vamos a luchar o vamos a huir de esa situación, ¿verdad? También aquella que se libera en situaciones de extremo, cuando uno practica deporte extremo o cosas o de ese estilo. También es la que nos sirve cuando una persona llega a tener una reacción alérgica severa. O sea, que todo se le tapa cuando tiene la reacción alérgica. Es utilizada para tratar esta reacción alérgica, o mejor conocida como el shock anafiláctico. Y vean, la adrenalina tiene dos nombres bien conocidos, la adrenalina y la epinefrina, ¿sí? Ambos son sus nombres conocidos. Luego tenemos la noradrenalina, que esta está encargada de regular la frecuencia cardíaca y dilata las vías aéreas. También esta está encargada en la regulación del ciclo sueño-vigía.
ya que si tenemos altos niveles de ella, conciliar el sueño no va a ser fácil. Y en cambio, si se tienen bajos niveles, va a favorecer el sueño profundo. Luego tenemos a la dopamina, que yo creo que ustedes ya de la dopamina ya la habrán escuchado, cómo, cómo se ha hablado de ella, más que todo en estos últimos tiempos, que es la hormona de la recompensa, ¿verdad? Por, por todos los temas de redes sociales que han habido en estos tiempos, más que todo con el TikTok, de que se ha dado mucho problema, de que ahora debido a esto mucha gente ya no le pone atención tan fácil a las cosas, o su retención de atención es bien baja, ¿sí? Ahí se ha hablado de ella. Y no solo la dopamina tiene que ver con la cuestión de la recompensa, sino que también tiene que ver con las habilidades motoras, ya que es una de las encargadas de, del control de movimiento. Y si se tiene falta de dopamina en el cuerpo, esta puede desencadenar la enfermedad del Parkinson. Ustedes se recuerdan hace unas en no un par de clases, hace muchas clases se habló de que el Parkinson, una de las causas era la, la falta de dopamina. Y entonces ahí se daban medicamentos como L-Dopa para que se metabolizara en el cuerpo y se hiciera dopamina, ¿sí? Así que aquí tenemos un ejemplo general de cómo son las funciones en la neuroquímica. Ahora hablemos de los medicamentos que sirven para controlar la tensión o hipertensión arterial. Este, la hipertensión arterial también es conocida como el asesino silencioso. ¿Por qué? Porque esta no presenta síntomas en las etapas tempranas. Y si esta no se llega a tratar a largo plazo, esto va a desencadenar muchos resultados que son fatales, como cuáles. Un paro cardíaco es el más conocido. Y el otro es el accidente cerebrovascular. Pero aquí es donde entran en juego distintos medicamentos para controlarla. Tenemos el primer ejemplo, que es la trazonina. Este, este tipo de medicamento, que también es conocido como inhibidores adrenérgicos, lo que van a hacer es, en este caso, reducir la presión arterial al interferir con el sistema nervioso simpático. En este caso, de la terazonina, este, este inhibe los alfa bloqueadores. O sea, estas solo se van a encargar de relajar los vasos sanguíneos. A diferencia del atenolol, o también conocida como atenol, que así le van a decir también, que esa ya la habrán escuchado antes. Para las personas que tienen familiares con hipertensión, es la más, por decirlo así, más conocida. Que el atenolol actúa con los beta bloqueadores. Y vaya, este atenolol actúa de forma más amplia, ya que inhibe los receptores betas tanto del corazón como de los pulmones, los vasos sanguíneos, y lo que disminuye la fuerza y la frecuencia del latido cardíaco y la constricción vascular. Y también se tienen otros medicamentos que ayudan de distintas formas. Un ejemplo que les voy a dar es el Lasix.
de que este es un diurético en el cual ayuda a que se produzca o que se favorezca, mejor dicho, la producción de orina para así bajar la presión arterial. Ahora hablemos de las propiedades físicas de las aminas. Vaya, las aminas son compuestos polares. ¿Por qué? Porque ellas tienen un par de leptones que no han participado en el enlace. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Hace de que se forme un momento dipolar. Como puedes ver en este caso, aquí está la dirección de este. Pero hay que tener mucho cuidado. Las aminas son menos polares que los alcoholes o el agua. ¿Por qué? Porque el nitrógeno es un compuesto menos electronegativo que el oxígeno. ¿Ok? Pero, vaya, ya que al ser polares, estas permiten de que se formen puentes de hidrógeno. ¿Puentes de hidrógeno con quién? Entre el par de electrones y el hidrógeno de otra amina. Estamos hablando, ojo, en el caso de una amina primaria o secundaria, ya que el enlace por puente de hidrógeno puede ser por aceptor o donador. Así es como se ve aquí. Pero vaya, ¿qué ocurre si tenemos una amina terciaria? Una amina terciaria, vean primero, tiene, ¿cómo se dice? Todos sus hidrógenos han sido sustituidos. ¿Sí puede formar puentes de hidrógeno? Sí, pero solo lo va a hacer con aquellos compuestos, digamos por ejemplo el agua, que el enlace por puente de hidrógeno va a ser solo con hidrógenos que acepten este par de electrones, ¿sí? A diferencia de la primaria y secundaria, que puede ser con un hidrógeno que acepta o dona, ¿sí? Pero quedémonos ahorita solo con el que acepta. Entonces, todas las aminas, ojo, todas las aminas, como ven, pueden formar puentes de hidrógeno, solo que, por decirlo así, están condicionadas. Algunas, como las terciarias, están condicionadas. Y vaya, hablemos un poquito de la solubilidad de estas en el agua. Vean, aquí tenemos el rango de bueno, en esta tabla, mejor dicho, tenemos a las aminas primarias. Y vean cómo es la solubilidad del agua. En el agua, perdón. Vean que las aminas primarias son bien solubles, generalmente en el agua, a menos que la cadena de carbonos que esté unida a ella sea algo grandecita, ¿verdad? Como pueden ver en esta de acá, que es la cicloxilamina. Es una amina unida a un anillo de 6 carbonos. Y ya como es una molécula, la parte hidrofílica es grande, vean cómo baja la solubilidad, dice ligeramente soluble en el agua, pero solo por esta parte. A diferencia de aminas más chiquitas, que la solubilidad en el agua va a ser grandísima. También vean, por ejemplo, la anilina, es el grupo amino unido a un anillo aromático, vean su solubilidad, es bien chiquita. Y si vemos las demás partes de la tabla, como en este caso, donde contemplamos a aminas secundarias, vean cómo baja la solubilidad, ya que la amina secundaria, dos de sus protones, o sea, dos de sus hidrógenos, han sido sustituidos por dos cadenas. Entonces, la parte hidrofílica llega a ser más grande y que la solubilidad de estas llega a bajar.
Y luego tenemos a las aminas terciarias, como vimos, estas solo más que todo van a formar puentes de hidrógeno con grupos hidroxilos como el agua, los alcoholes. O también conocidos como grupos hidroxilados, ¿sí? Y vean cómo la solubilidad de estas aminas ya terciarias ya es más bajita, ¿sí? Entonces algo que podemos, por decirlo así, concluir de que la solubilidad de las aminas primeramente van a depender si son primarias, secundarias o terciarias. Las primarias son más solubles que las secundarias y más solubles que las terciarias. Otra cosa muy importante que influye es el largo de la cadena, porque no es lo mismo tener una mina con una cadena chiquitita a una mina con una cadena bien grande, porque ahí la solubilidad va a ir bajando a medida que aumentemos el largo de nuestra cadena. ¿Ok? Ok, ahora hablemos de la nomenclatura de las aminas. En el sistema IUPAC, el nombre de las aminas se asigna de dos formas principales, como alquilaminas y alcanaminas. Ay, disculpe. Vaya, vamos con el primero, las alquilaminas. Las alquilaminas se les va a agregar, ojo, como que el grupo este de acá fuera un sustituyente y se va a agregar la terminación amina. ¿Cómo así? ¿Cómo se llama este grupo? Este grupito de aquí señalado se llama etil. Y vamos a agregar la palabra amina. Así se nombra como alquilamina, como sustituyente, ¿sí? O sea, como grupo alquilo. En cambio, cuando las nombramos como alcalaminas, vamos a poner el nombre del grupo, ¿verdad? Como que si fuera un alcano normal. ¿Cómo se llama este nombre? De forma normal se llama el grupo etano. Pero en vez de ponerle la palabra etano, vamos a cambiar la O y la vamos a sustituir por la palabra amina. ¿Cómo así? Nos va a quedar de esta forma. Eta N. En vez de poner etano, vamos a poner etanamina. Etanamina. Y así queda. La primera es como que si esta de acá, como que si el grupo fuera un grupo alquilo, como se nombran a los sustituyentes. En cambio aquí, como que es la cadena principal. Vamos con esta de aquí. Bueno, no. Este segundo, el ciclo, va a ser igual. Este quiero que lo hagan ustedes. Póngale pausa al video e igual le voy a poner las respuestas. Ok, las respuestas de este son ciclo, etil, amina. Y de la otra forma es ciclo, hexanamina. Espero que sí les hayan quedado las respuestas. Ok. Con este último, una forma de nombrarlas es la siguiente. Vean dónde está el grupo amina ahora. Está, digamos, en la cadena, que es la más larga. Estaría en el carbono 2. ¿Sí? Entonces la forma de nombrarnos
nombrarla. Una es 2 pentan pentanamina. ¿Sí? Si lo queremos nombrar utilizando este sistema de la cadena más larga que incluye el grupo amino. Otra forma es tomando todo esto como una sola cadena y vamos a excluir esta parte y lo vamos a poner como un sustituyente. Y entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría como 1 metil ya nombramos esta parte, toda esta parte como sustituyente, ¿verdad? Bueno, ya nombramos esta parte como el sustituyente y ahora vamos con lo demás que está manchado. Y entonces, ¿cómo sería? Como en las anteriores, nombrarla como una alquilamina. Metil, butil, amina. ¿Sí? ¿Hay otra forma de nombrarlo? Digamos utilizando el de las alquilaminas. No, porque no quedaría bien uno, uno metil butanamina. Es mejor utilizar el segundo. El segundo, el primero que les puse de la numeración, sí. Luego tenemos a las aminas que contengan anillos aromáticos. En este caso se va a utilizar el nombre anilina, que es el nombre base y OPAC para los derivados de bencenos que tengan el grupo amino. ¿Cómo quedaría este de aquí? Quedaría, si ven, el número 1 se le va a dar al grupo amino. Entonces, como aquí se ve aquí, entonces queda 4 fluor anilina. Anilina. O como en la nomenclatura de aromáticos que habían visto también, va a ser solo vamos a poner la letra P, para fluor anilina. ¿Ok? En este caso. Pero vaya, veamos el otro caso que es un poquito más complicado, ¿verdad? Si ven, ¿qué tenemos en el carbono 2? Tenemos un grupo etil. En el carbono 5, grupo bromo. Entonces, digamos, la única forma de nombrar va a ser la siguiente. Va a ser 5 bromo, orden alfabético, ¿recuerdan? Bromo, 2, guión, siempre los guiones. Etil, anilina. Ok. Ok, pero ¿qué pasa si se tienen dos compuestos amino? Lo que van a hacer ustedes es agregar el, el prefijo igual, el prefijo di, antes de cualquier cosa, y luego di amina, como en este ejemplo que viene ahorita, que va a ser el 1, 2, 3, va a ser el propano
1,2, recuerden, diamina. Háganlo ustedes ahorita, pónganle pausa y ahorita viene la respuesta. Va a ser hexano 1,6 diamina. Y el de abajo. Aquí, si utilizamos este de aquí, lo que vamos a hacer es poner la palabra benceno guión 1,4 diamina. Ok. Vaya, cuando el grupo amino se encuentre con sustituyentes que, bueno, sí, con sustituyentes que tengan mayor prioridad que esta, entonces el grupo amino va a ser considerado como sustituyente y lo demás como la parte principal, como estos dos ejemplos que tenemos aquí. ¿Cómo se va a llamar este ejemplo? Por ejemplo, ahora va a ser 2 amino. Ahora el grupo amina es sustituyente. ¿Y qué es esto de acá? Es el etanol. Y luego tenemos este grupo aldehído aquí, que uno de los nombres va a ser el 4 amino benceno carbaldehído. 4 amino benceno carbaldehído. Ahí sí no se llega a distinguir también eso. ¿Ok? Ok, ahora hablemos de las aminas secundarias o terciarias. Estas, ¿cómo se van a llamar? Se van a asignar como derivados en esos sustituidos de las aminas primarias. ¿Y cómo vamos a saber cuál va a ser nuestra base? Nuestra base va a ser, la base de nuestro nombre va a ser aquella que tenga la cadena de carbono más larga. Como por ejemplo en la primera. Vamos a ponerle el prefijo N para indicar de que el sustituyente está unido al grupo amino. N. En este caso, el sustituyente es la cadena más corta. N-metil. Ahora vamos con la cadena principal, que sería la cadena más larga, que sería esta de acá, la que tiene etil. Etilamina. Ok. Pero ¿qué pasa con los anillos? Los anillos preceden a las cadenas. ¿Cómo así? Veamos este ejemplo. Tenemos al 4 cloro. Ahora vamos, guión N. ¿Qué hay en esta N?
N-etil. Ahora tenemos esto de acá. Voy a continuar abajo. Guión 3 nitro. Este grupito de acá. ¿Cómo se llamaba la aromática? Anilina. Ok. 4 cloro. N-etil. 3 nitro. Anilina. Ok. Ahora veamos esto de acá. Esto de acá significa que hay 2 metiles, o sea, 2 CH3. Y entonces, ¿cómo lo vamos a poner? N, N, o sea, para indicar los dos grupos metil. Dimetil ciclo. Voy a continuar abajo. Ciclo etil amina. Ok. Así quedarían estos. Vaya. Ahora hablemos un poco de los heterocíclicos del nitrógeno. Pero vaya, definamos primeramente qué es un heterocíclico. Un heterocíclico es un anillo que contiene átomos de más de un elemento. Y ojo, no solo va a ser nitrógeno lo que va a haber en este heterociclo. También puede haber azufre o puede haber oxígeno. Pero como estamos hablando del grupo amino, enfoquémonos más mayoritariamente en los que tienen nitrógeno. Y algunos, si ven, estos compuestos que tienen heterocíclicos de nitrógeno son utilizados para la fabricación de distintos fármacos. Por ejemplo, el esomeprazol, que es un inhibidor de bomba de protones usado en el tratamiento de úlceras gástricas y el reflujo ácido. Otro cuyo nombre comercial es un poquito diferente es el sildenafilo, o también conocido comercialmente como Viagra. ¿Sí? Este es utilizado más que todo para el tratamiento de la disfunción eréctil, aunque también tiene su uso en la hipertensión arterial pulmonar. Y también existen otros anillos aromáticos, bueno, heterocíclicos, disculpen, como puede ser el pirrol o la piriririna, ¿sí? Cuyos compuestos se basan utilizando estos anillos. Aquí hay más ejemplos, que tenemos a la quinolina, al imidazol, que este anillo en especial se encuentra también en la histidina, ¿sí? Una molécula que tiene una gran actividad biológica. También está el lindol, y como pueden ver aquí, está el triptófano, que es un aminoácido en el cual se puede encontrar este anillo heterocíclico. La purina, y aquí tenemos a la adenina, que es una de las bases nitrogenadas. De estas bases nitrogenadas se va a hablar más en la siguiente clase. También tenemos el tiazol, que si vean su anillo heterocíclico, este está, además del nitrógeno, ¿qué más hay? Hay azufre. ¿Y en dónde
se podría decir que vamos a encontrar el tiazol en la tiamina, en la vitamina B1. Así que algo que se podría decir de esta vitamina, de la vitamina B1, es que uno de los heterocíclicos que la conforman es el tiazol. ¿Ok? Ok, hablemos un poquito de la farmacología del diseño de fármacos. En tiempos de la Primera Guerra Mundial, una de las armas que se utilizaba era la mostaza azufrada, que, que tenemos aquí. ¿Y qué era lo que causaba la mostaza azufrada? Lo que causaba era una alquilación del ADN. ¿Y qué hacía esa alquilación del ADN? Era que ya no se, este ADN ya no se podía replicar. Y entonces prácticamente las células la mataba. Y por eso llegó a ser este, una buena arma en esos tiempos. Pero al descubrir esto, la gente quiso ver cómo si se podían llegar a tratar los tumores con la misma efectividad. Entonces, digamos, los científicos inyectaban a pacientes que tuvieran tumores y sí veían que sí, sí había efectividad, pero que el problema, que la mostaza azufrada era muy tóxica. Entonces se abandonó por el uso de ella. A fin de cuentas, sí, todo fue experimental, ¿verdad? Pero luego se descubrió de que si se sustituía el azufre por un nitrógeno para crear un grupamina, crear aminas, este, vieron de que la acción que realizaba era igual, pero la toxicidad era mucho menor. Entonces se logró construir la mostaza nitrogenada, o también conocida como mecloretamina. Y esto que conllevó a que con otras reacciones, con otros grupos, se llegó a crear el compuesto llamado clorambucilo. Este compuesto fue de los primeros en tratar la leucemia, unos cuantos tipos de leucemias. Y esto se debe a toda la investigación que se utilizó. Y luego se descubrieron fármacos más potentes, como por ejemplo el melphalan, que es utilizado para distintos cánceres, incluyendo el de ovario. Ok, y hablemos de lo último, que serían antagonistas de los receptores de H2. En este caso se habla de la histamina, que fue un receptor, bueno, que es un receptor pero esta vez del H1, y que se representa un avance clave en el tratamiento de enfermedades relacionadas con la hipersecreción gástrica. Uno de ellos, derivado de la histamina, que se utilizó, es la cimetidina, que, ojo, este bloquea los receptores H2 de las células del estómago, ¿sí? Reduciendo la secreción de ácido clorhídrico. Y a partir de este compuesto se desarrollaron otros compuestos que son más potentes y cuyos efectos secundarios sean menores, ¿verdad? Como puede ser la ranitidina, que reemplazó el anillo, el anillo de imidazol, que tenía la cimetidina, por furadona. Y también hizo modificaciones en su grupo terminal. Otro también es la famotidina, que es lo que hizo, introdujo el sistema tiazol y un grupo sulfonamida, perdón. Y entonces estos medicamentos son esenciales para
para tratar la hipersecreción de mucosa de ácido clorhídrico en el estómago. Ok, y esto sería todo por la clase de este día. Buen